sediento de vida. 590613. Predicado el sábado 13 de junio de 1959, Templo Beulah en Chicago, Illinois, 1 hora y 5 minutos. Buenas noches, amigos. Es un verdadero privilegio para mí estar aquí esta noche para compartir este momento en esta iglesia. No sabía que tendría este privilegio hasta hace unos días. Y de repente, se me ocurrió venir a este tabernáculo Beulah a hablar. Y al ver este tabernáculo, me gusta mucho cómo está construido. Estamos construyendo un tabernáculo en Jeffersonville, y quizás envíe a algunos de ellos para que lo revisen. Me gusta esto para nuestro propio hogar, hermano. Y luego ver el hermoso edificio, Y. Conocí a su pastor por primera vez, sin darme cuenta, en su estudio hace unos momentos, a un lado de la habitación. Amabilidad, hospitalidad, y entrar y escuchar estas antiguas canciones de Sion, y descubrí que eran canadienses. Y, por supuesto, somos, como anillo al dedo. Realmente aprecio estar aquí esta noche. Y con razón es una iglesia pequeña y bonita. Una iglesia es lo que hay dentro, en realidad. Eso es lo que la hace especial. Hemos pasado por las calles muchas veces y vemos una casa. Y a veces decimos, ¿qué casa tan hermosa? Puede que parezca una casa hermosa, pero el hogar es el orden de la casa. Se ve el orden que hay en ella, el orden de la familia. Y así es como creo que es la casa de Dios. No se trata tanto del hermoso templo, que sí apreciamos, sino del orden que hay en su interior. ¿Qué clase de orden tienen? ¿Son realmente cristianos, adoran al Señor, lo aman de verdad? Es una casa de corrección, donde se predica el Evangelio, acompañado de las señales que Jesús nos dio que nos seguirían. Y estoy seguro de que así es aquí en este templo de Beulah. 3. Cuando pienso en el nombre de Beulah, me recuerda a cuando era niño. Estaba con una amiga y me llevó a la iglesia Bautista Sion cerca de Salem, Indiana. Cantaban la canción, oh, tierra de Beulah, dulce tierra de Beulah. Como en el monte más alto. Bueno, parece que por fin llegué a la tierra de Beulah, ¿verdad? Eso fue antes de ser salvo. Y nunca olvidaré ese espíritu maravilloso en esa iglesia. Y recuerdo que más tarde, en la Biblia, Sion también estaba cerca de Salem. Así que, al estar aquí esta noche con nuestro querido pastor, el hermano Grant, los cantantes canadienses, el hermano Boce y muchos otros, sentimos que necesitamos un rato de compañerismo en torno a su palabra. 4. Estaba intentando que el hermano Grant hablara por mí. Al llegar, estaba un poco ronco y a veces hablaba 2 veces al día. Mis reuniones son continuamente de un lugar a otro. Y simplemente me canso. Seguro que ya sabes cómo es. La otra noche le decía al hermano Grant, muchas veces, queremos ir como un cohete, pero luego caemos como una piedra. Así es como lo hacemos. Así que tenemos que bajar el ritmo de vez en cuando. Ahora bien, en ese momento, se suponía que estaría esta semana en las Islas Fiji. Y luego, el 15, iba a empezar, o sea, a mediados de este mes, en Sydney, Australia y Nueva Zelanda. Pero tuve que posponerlo unos días, y eso me dio la oportunidad de venir a Chicago de visita. La primera vez en supongo que se llama la zona oeste, ¿no? Un hermano dice, sur, zona sur. Estoy completamente al revés, el lado sur. 5. Y el ministerio del que hablaba el hermano Joseph, estoy seguro de que no es ningún misterio para ustedes, pues han asistido a las reuniones muchas veces. Y lo que nuestro Señor hace de gracia, lo apreciamos de todo corazón. De camino esta noche, hablaba con el hermano Grant. Intercambiábamos ideas sobre él y el hermano Boce en el extranjero, en África, la India y otros lugares donde hemos estado. Les contaba un caso ocurrido en la India, en la plataforma. Después de esa tarde, me entrevistaron 17, puede que fueran 7, porque a través de un intérprete, se representaron diferentes religiones esa noche, o tarde. Y los 17 estaban en contra del cristianismo. Ahora, pueden imaginarse cómo se sintieron. Estaba en el templo de los jainistas. Luego estaban los sikhs, los jainistas, los musulmanes, los budistas, etc. Y todos estaban en contra del cristianismo. Y casi todos creen en la reencarnación. Por eso hacen pequeños trapeadores y barren la acera al pasar, para no pisar ninguna hormiguita ni nada, porque podría ser algún familiar muerto. Ahora bien, ¿cómo predicarías una expiación de sangre como antídoto para el pecado a alguien que cree que está mal pisar una hormiga? Verás, jamás podrías hacerlo. Así que dije lo que tenía que decir. Sentí que habría sido un traidor a Cristo si no hubiera dicho nada. 6. Así que esa noche, durante la reunión, no pudimos salir de la ciudad, porque la ley exigía permanecer en ella para tener protección policial.
El alcalde había salido. Estaba conmigo esa tarde, junto con muchos de los grandes líderes, el obispo de la iglesia metodista y muchos otros líderes cristianos, que nos reunimos en el Hotel Taj. Así que me dijeron que debía celebrarla en la ciudad. Había cientos de miles de personas en la reunión. No hay forma de calcular cuántos habría, porque hasta donde alcanzaba la vista era una masa de gente. Y tardamos 2 horas y pico, con guardias a los lados del coche, para llegar desde donde empezó la reunión, y el coche se abrió paso hasta el lugar para hablar. Imagínense cuánto tiempo tardaría. Estaban amontonándose, empujándose y subiéndose a los coches. Se movían unos metros, y luego los guardias y demás para obligarlos a moverse, 7 pero cuando subimos al púlpito para empezar a hablar, hablé sobre Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y lo que Él era ayer, y lo que podríamos esperar hoy si Él es el mismo, que no está muerto, sino que ha resucitado, así que, cuando no podíamos repartir tarjetas de oración, simplemente teníamos que dejar que se apuraran lo mejor que pudieran. Y los guardias traían a la gente. Bueno, después de que pasarán algunos, y empezarán a ver cómo el Espíritu Santo les daba a conocer las condiciones y lo que habían hecho, entonces, claro, bajo la unción, se notaba que la gente pensaba que era telepatía o algo así, porque en la India hay mucha brujería y todo eso. Hebreos 13:8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. Prepárate para creer cualquier cosa, cosas que no creías creer cuando llegues allí, porque todo es una religión en sí mismo. Caminarán por el fuego. Tomarán una lanza y se la atravesarán por la boca, tomarán una espada y se la atravesarán el corazón y le echarán agua, y le sacarán el trasero, y lo sacarán sin sangrar. O, puedes, subir a un árbol y tomar a un niño con un saco, su padre corrió allí, lo cortó en pedazos, lo tiró y lo metió en un saco, y él pataleaba y gritaba, «Déjame salir de aquí, papá». Prepárate para creer cualquier cosa cuando llegues a la India. Son trabajadores del diablo, y no pienses que no te desafiarán, lo harán. Y más te vale saber de lo que hablas. Ahí es donde, no puedes hacer lo que haces en Estados Unidos, simplemente salirte con la tuya. Tienes que estar seguro de que es correcto o no digas nada en absoluto. 9 Así que esta noche en la plataforma, se podía empezar a sentir que los rajis y los que estaban sentados allí creían que era telepatía. Y después de un rato, pasó un leproso. Yo no sabía mucho sobre cómo tratar con leprosos. Verán, solo en África había tenido algo de experiencia. Este pequeño leproso, con apenas unos brazos y la cara destrozada, simplemente vino y me abrazó. Oré con él. Y al bajar de la plataforma, el siguiente en subir fue un ciego. Y el Espíritu Santo le dijo quién era. No podía pronunciar su nombre, solo tenía que deletrearlo. Le conté que había estado en esa condición durante 20 años, que era adorador del sol. Que se había quedado ciego adorándolo, mirándolo. Y que era mendigo y tenía 2 hijos. Todo eso era cierto. Y luego dije, verás, no puedo sanarlo, porque no puedo hacer lo que Dios ya ha hecho, porque Él fue herido por nuestras transgresiones, y por sus llagas fuimos nosotros sanados. Isaías 53:5 Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. La sanidad divina no es una quimera, ni un pequeño gesto, ni una pequeña bendición que la gente lleva en sus manos, sino una fe inquebrantable en la resurrección de Jesucristo. Es una obra consumada que Cristo realizó en el Calvario. Esta noche les pregunto, ¿cuántos se salvaron durante este avivamiento que han tenido aquí? Algunos levanten la mano. Yo diría, ¿cuántos se salvaron hace 10 años? Levantarían la mano. Pero eso, en cierto modo, es correcto y en otro no. No fueron salvos hace una semana ni hace 10 años. Fueron salvos hace 1900 años. Cuando Jesús murió en el Calvario, expulsó el pecado del mundo. Pero no les servirá de nada hasta que lo acepten. Lo aceptaron anoche o hace 10 años. Y ese es el mismo momento en que Él fue herido por nuestras transgresiones, y por sus llagas fuimos sanados. Es tu fe en una obra consumada, que Dios hizo por ti a través de Cristo en el Calvario. Es completa. No hay ningún pecador aquí esta noche que no haya sido salvo. Y sigues bajo la misericordia de Dios mientras vivas y Él te guíe. Pero cuando mueras, y vayas más allá de eso, entonces estarás en juicio. Te habrás juzgado a ti mismo. Isaías 53:5 Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. 11 Y sanidad, no hay una sola persona aquí, si hay alguien aquí enfermo, cada uno de ustedes está sanado ahora, tanto como jamás podrían ser sanados.
Pero es su fe creer y aceptar su sanidad, que Jesús fue herido por sus transgresiones, con sus llagas fueron sanados. Así que nadie puede sanar. Nunca sané a nadie en mi vida, y nunca lo haré. Pero he tenido algunas respuestas directas a la oración muchas veces cuando oré por la gente. Es una oración la oración de fe salvará a los enfermos. Así que no hay manera de que yo sane al hombre. Y él había estado ciego 20 años. Un médico metodista estaba presente y lo examinó. Sus ojos estaban blancos por la ceguera. Y luego, cuando ofrecí la oración por el hermano y lo hice bajar de la plataforma, fue la gracia soberana de Dios, vino una pequeña sombra sobre él. Y la observé, y fue una visión. Allí estaba el hombre con su vista normal como cualquier otra persona. Ahora, vean, fue la gracia de Dios la que lo hizo. Luego vino la oportunidad. Tuve la oportunidad de hablarle a la gente entonces. Y dije, hoy me entretuvieron en el templo de los jainistas, y allí había 17 religiones diferentes que criticaban nuestro cristianismo. Y dije, esta noche, aquí hay un hombre adorador del sol, que es ciego. Y dicen que la religión musulmana es 3 veces más grande que el cristianismo, lo cual es cierto. Los budistas están muy por encima del cristianismo, y el cristianismo ocupa el 3er o 4.º lugar entre las religiones del mundo. Eso es una cifra. Eso incluye a los católicos y protestantes juntos. Isaías 53, 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Santiago 5, 15. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. 12. Pero dije, sin duda, alguien tiene razón y alguien no. Tiene que ser así. Hay un Dios verdadero y viviente. Él tiene una salvación para su pueblo. Y aquí hay un hombre que ha adorado a la creación en lugar del Creador. Lo creemos. Pero es ciego y quiere acercarse al Dios verdadero. Dije, ahora, le pido al sacerdote musulmán que venga y le devuelva la vista a este ciego. Y si puede hacerlo, este ciego se convertirá en musulmán, y yo también, si puede devolverle la vista a este ciego. Y dije, también reto al sacerdote de Buda, a todos los jainistas, o a cualquiera de las demás religiones aquí presentes, a cualquiera de ustedes, líderes, que vengan aquí, hombres santos, y le devuelvan la vista a este hombre. Porque si hay un Dios que lo creó, y él quiere regresar con un corazón sincero para adorar a ese Dios, seguramente ese Dios le restaurará la vista y lo pondrá nuevamente en condiciones de adorarlo. Ahora, de ninguna manera habría dicho eso si no hubiera tenido una visión y supiera de lo que estaba hablando. Así lo hizo nuestro Señor. Dijo, no hago nada hasta que el Padre me muestre primero qué hacer, San Juan 5, 19. Ningún profeta, ni siquiera el Señor Jesús, anduvo por ahí haciendo cosas al azar. Jesús no podía mentir, porque era Dios. Y dijo, de cierto os digo, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, no lo oye hacer, sino lo que ve hacer al Padre. Elías en el monte Carmelo, después de poner el becerro y todo, salió ante el pueblo y dijo, Señor Dios, hice todo esto por orden tuya. Siempre Dios. La carne no puede gloriarse en nada. Y fue una visión. Y por eso pudo hablar con valentía, porque Dios lo había dicho. Eso lo resuelve. Entonces, cuando todos guardaron un silencio absoluto. Dije, este grupo de gente es terriblemente silencioso. Y dije, hoy, ustedes, los mahometanos, intentaban decirme cuánto más grande era la religión mahometana que el cristianismo. Que vengan los sacerdotes y lo hagan, o cualquiera de las demás. Dije, la razón por la que no pueden hacerlo, la razón por la que no vienen, es porque no pueden hacerlo. Y dije, yo tampoco puedo hacerlo. Pero el Dios del cielo que resucitó a su Hijo, Cristo Jesús, quien vive hoy, y a quien represento, me ha mostrado una visión de que el hombre va a recibir la vista. Si no lo hace, entonces soy un falso líder y debería ser expulsado de la India. Pero dije, si lo hace, y todos ustedes han visto que sus sacerdotes y sus hombres santos se quedan callados. Dije, quiero ver al hombre recuperar la vista. No quiero discutir sus libros de texto ni su religión. Solo quiero que el hombre recupere la vista. Y que el Dios de la creación, que creó a la raza humana, le devuelva la vista, porque no basta con un engaño. Tendrá que ser real, porque tendrá que ser creativo, porque no tiene ojos. 1 Reyes 18, 36. Aconteció que a la hora de ofrecerse el sacrificio de la tarde, se acercó el profeta Elías y dijo,
Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Juan 5, 19 respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. 14 No tengan miedo. Nuestro Dios es Dios. Si alguna vez fue Dios, todavía lo es. Y si es Dios de toda la creación. Y al decir eso, dije, no dirán nada. Y yo no puedo, pero Dios ha demostrado que esto sucederá. Ahora, veremos si sucede. Y se inclinaron. Y cuando oramos, los ojos del hombre se abrieron. Podía ver también como cualquier persona aquí. Ah, dije. ¿Cuántos de ustedes recibirán a Jesucristo como su Salvador personal si los ojos de este hombre se abren? Y hasta donde alcanzaba la vista, decenas de miles de manos se alzaron. Y luego, sin cooperación entre las iglesias, quizás, esta noche, 99 de cada 1000 están de vuelta en los templos de Buda y demás, debido a la falta de cooperación de los hombres para llegar allí y guiar a esas personas a las iglesias. Es una lástima que no haya cooperación entre los cristianos hoy en día cuando Dios intenta hacer algo. Eso es lo más difícil que he encontrado, y lo más incomprensible. Que la gente no coopere porque no eres de su denominación. Es una vergüenza para el mundo. 15 Ahora bien, esta noche, no vengo a hablarles sobre la sanidad divina. Solo vengo a hablarles unos minutos, a conocernos, para que nos conozcamos, pues solo estamos de paso por este mundo una vez, y pasaremos la eternidad juntos en el más allá. Y ahora, inclinemos nuestros rostros un momento para la oración. Oh Señor Dios, Creador de los cielos y la tierra, venimos a ti con la misma humildad con la que sabemos hacerlo, con la cabeza inclinada hasta el polvo del que fuimos tomados, y algún día, si Jesús tarda, regresaremos. Pero sabiendo esto, como yo en la antigüedad, yo sé que mi Redentor vive, y en los últimos días se levantará sobre la tierra. Aunque la piel destruya este cuerpo, en mi carne veré a Dios. Estamos muy felices por la esperanza que albergamos esta noche. Que algún día veremos a aquel a quien amamos y creemos, quien es el huésped invisible en este edificio esta noche. Job 19, 25 Porque yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Job 19, 26 Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. 16 Ahora, Señor, tu palabra está abierta ante nosotros, y te pedimos que la bendigas. Circuncida los labios que hablan y los oídos que escuchan. Y concede, Señor, que si hay aquí alguien que no sea cristiano, se entregue humildemente a ti. Hay quienes se han alejado. Que regresen, como el hijo pródigo, a la casa esta noche, a la casa del Padre. Y oramos, Señor, por los enfermos. Si hay alguno aquí, o afligido, que mientras la palabra se predica, reciba a Jesús y sane de sus enfermedades. Bendice este pequeño templo de Beulah. Bendice a su encantador pastor, a todos los diáconos, a la junta y a todos los laicos. Que perdure por mucho tiempo como un monumento a Jesucristo y a su causa. Que de aquí salgan misioneros y ministros que ayuden a evangelizar el mundo. Bendice cada esfuerzo que realicen. Y estos hermanos aquí presentes, y las hermanas de Canadá, los líderes de canto y los músicos, oramos, Señor, que bendigas su ministerio. Que sea rico, Padre. Dales almas por su trabajo, porque creemos que ese es el deseo de su corazón. Perdónanos todas nuestras faltas. Que el Espíritu Santo nos visite esta noche, mientras esperamos en él en el nombre de Jesús. Amén. 17 Solo quería hablarles un momento, aunque no sé a qué hora terminaron sus servicios. Ya son casi las 9. Mañana es un día importante para nosotros otra vez, y sé que lo será para ustedes. Quiero invitarlos a todos. Si alguna vez están en alguna de las reuniones, pasen, siéntanse como en casa. Si están por Jeffersonville, visítenos mientras estén allí. Estos cantantes que cantan también y la música de hace un rato, pásense por el tabernáculo y déjenos escuchar algo de eso por allá. Pastor, son bienvenidos. 18 Queremos recurrir al Salmo 63 para una breve lectura de un texto familiar. Oh Dios, tú eres mi Dios. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay aguas. Para ver tu poder y tu gloria, como te he visto, en tu santuario. Porque tu misericordia me es mejor que la vida, mis labios te alabarán. A menudo me preguntaba a qué se refería David. Y recuerdo la primera vez que leí esa escritura, que simplemente no podía entender lo que David quería decir cuando dijo, porque tu misericordia me es mejor que la vida.
¿Qué podría ser más grande que la vida? Si el Señor Dios viniera a mí esta noche y me dijera, te convertiré de anciano en un joven de unos 18 años. Te dejaré vivir 1000 años en la tierra, te daré todas las riquezas del mundo y te prometo que no tendrás ni un solo día de cansancio, sino sol o alegría durante 1000 años. O te dejaré vivir 50 años más, hasta que mendigues en la calle, arrastrando la enfermedad. Pero al final, te daré la vida eterna. Yo diría, Señor, déjame mendigar. Déjame arrastrar, o déjame sufrir, o lo que sea, mientras tenga vida eterna. La vida es lo que te guía. Es lo que determina tu conducta. Simplemente no puedes ocultar la vida real. No hay manera de hacerlo. Salmo 63, 1, Salmo de David, cuando estaba en el desierto de Judá. Oh Dios, tú eres mi Dios. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. Salmo 63, 2, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Salmo 63, 3, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. ¿Alguna vez han puesto una acera? Algunos de ustedes, sin duda, lo han hecho. Simplemente recogen toda la tierra, extienden la acera y la cubren con cemento. Pero luego, en verano, cuando van a cortar el césped, ¿saben dónde está más espeso? Justo al lado de esa acera. Es el doble de espeso allí que en cualquier otro lugar. ¿Por qué? Debajo de ese cemento, cubrieron algunas semillas. Pero tan cierto como que el sol empieza a bañar la tierra, y la estación es la adecuada, esa semilla tiene vida. Y no se puede ocultar la vida. Se abrirá paso entre esos granos de cemento hasta que salga, para poder levantar su cabecita y alabar a Dios. Simplemente no se puede ocultar la vida. Por eso, si tienes vida eterna, pueden enterrarte en el mar o incinerar tu cuerpo, pero vivirás de nuevo cuando Jesús venga. No hay forma de mantenerte abajo. No se puede ocultar la vida real. Tenía un amigo capellán de la Primera Guerra Mundial. Me contaba, Billy, un día arrojaron ese gas mostaza y cloro en Francia durante la Primera Guerra Mundial. Y me dijo, estábamos cerca de la Salle-Lorraine. Y añadió, fue un día horrible. Era Pascua, y el gas acababa de quemar los árboles y la hierba, y no quedaba nada vivo. Y añadió, era una mañana lluviosa, y una enfermera entró en la habitación con un gran ramo de calas. Pasaba junto a las camas de los soldados heridos y les daba un lirio a cada uno. Dijo, esos niños lisiados, algunos quemados, otros ciegos, agarraban ese lirio y gritaban y lloraban, porque era un recuerdo de su hogar. Dijo, no pude soportarlo. Salí y el mayor me dijo, capellán, voy al frente a revisar unos tanques que estaban, o unos vehículos que estaban desmantelando, y a ver si alguno puede ser trasladado, a la zona de nadie de donde habían sacado a los alemanes. Dijo, salí entonces. Me llevó en el sidecar de una pequeña motocicleta. Y dijo, cuando nos detuvimos allí en el campo, dijo, miré a mi alrededor y pensé, ¡ay, qué lugar tan desolado! Dijo, no hay una sola hoja en ningún árbol. No hay ni una sola ramita de hierba por ningún lado. Y, sin embargo, es Pascua. Y dijo, caminé y me sentí atraído por una pequeña piedra. Y dijo, la di vuelta con el pie. Y dijo, ¿qué crees que había debajo de esa piedra? Dijo, había un pequeño lirio de Pascua que había estado escondido debajo de la piedra todo el tiempo durante el gas y la guerra. Dijo, empecé a tirar de él y pensé, es demasiado sagrado. Dijo, me arrodillé allí y dije, Señor, escóndeme en la roca de los siglos. Preserva mi vida, oh Señor, como has preservado el lirio. La vida es algo grandioso. La vida moldea tu carácter. Hace tiempo, en las tierras del sur, de donde soy, había esclavitud. Los africanos trajeron, mejor dicho, a los boers. Y trajeron a la gente de color de África. Y los vendían en el sur como esclavos. Era un pecado y una injusticia. Pero se volvieron tan comunes, que simplemente los vendían como autos usados en un concesionario. Simplemente salían a comprarlos. Y los intermediarios venían, los compraban, se los llevaban y los vendían para ganar dinero, seres humanos por los que Cristo murió. Se cuenta que un día un intermediario llegó a una gran plantación. Había muchos esclavos. Así que le dijo al dueño, me gustaría echar un vistazo a sus esclavos. Quizás pueda ofrecerle buenos precios. El dueño respondió, sírvase usted mismo. Y salió a inspeccionar la plantación. Los esclavos estaban lejos de casa. Las habían capturado, las habían separado de sus madres, a veces de sus bebés, a las madres de sus maridos, y las habían traído aquí para usarlas como bestias de trabajo. Y estaban tristes.
Sabían que nunca volverían a ver a papá, ni a mamá, ni al bebé. Eran esclavas y extranjeras en un país extraño. No tenían ánimo para trabajar. Y las azotaban con látigos para obligarlas a trabajar. 23 y se fijaron en un joven esclavo, un hombre joven. Nunca tuvieron que azotarlo. Tenía el pecho al aire y la frente en alto. Estaba concentrado en su trabajo. Así que rápidamente, el comerciante dijo, me gustaría comprar ese esclavo. Pero el dueño dijo, pero no está en venta. Bueno, dijo, es muy diferente de los demás esclavos. Dijo, ¿es un jefe sobre los demás? Y el dueño dijo, no, no es un jefe. Es solo un esclavo. Él dijo, bueno, tal vez lo alimenten un poco mejor que a los demás esclavos. Y él dijo, no, come fuera en la cocina con los demás esclavos. Es solo un esclavo. Bueno, dijo el dueño, ¿qué lo hace tan diferente de los demás esclavos? Y el dueño dijo, me lo pregunté durante mucho tiempo. Pero un día descubrí la razón. Dijo, ¿sabes? Allá en su tierra natal, su padre es el rey de la tribu. Y, sin embargo, es un extranjero, pero sabe que es el hijo del rey y se comporta como tal. ¿Qué deben hacer los cristianos? Somos extranjeros. Pero nuestro padre es el rey, y somos hijos e hijas de Dios. Debemos comportarnos como hijos e hijas de Dios. Cuando veo que la iglesia se está volviendo tan descuidada, y a las mujeres con su vestimenta inmoral, y a los hombres haciendo lo mismo, me entristece, porque somos hijos e hijas de Dios, y debemos actuar, caminar, hablar y comportarnos así. Cuando nos alejamos de eso, temo que algo anda mal en nosotros. Hemos perdido la visión, ¿quiénes somos? Porque la vida que está en nosotros es lo que nos guía y nos dirige. Así que, pensando en David diciendo, tu misericordia me es mejor que la vida, debe haber dos tipos de vida, o mejor dicho, más de un tipo de vida. Y algunos piensan que esta vida consiste solo en juergas, beber, correr o ir a bailes. A eso le llaman vida. Salmo 63, 3, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. 25 Estaba dirigiendo una reunión, lamento tener que pasar por esto, porque algunos amigos míos de Canadá están aquí. Pero estaba en Canadá, y el director de la reunión también está presente, el hermano Sotman, allí, donde estaba celebrando una reunión en la pista de hielo. Me alojaron en el hotel. Y esa tarde, cuando llegué, llevaba bastante tiempo en Canadá y no veía el pecado ni la algarabía como la veíamos aquí en casa. Y cuando bajé esa noche del campo al hotel, vi a los estadounidenses que se acercaban, con botellas de whisky volando por todas partes. Y cuando regresé esa noche de la iglesia, del servicio, tomé el ascensor. Llevaba allí casi una semana. Nunca había visto algo así. Y el ascensor estaba lleno de botellas de whisky y latas de cerveza. Y cuando el chico cerró la puerta para llevarme al ascensor, miré a mi alrededor. Y él sabía quién era yo, y dijo, es duro. Y yo dije, a veces, personajes como ese me avergüenzan de ser estadounidense, con semejante comportamiento. Y me dejó en el suelo, casi hasta arriba. 26 Y era una logía aquí en Estados Unidos que estaba celebrando su convención en Canadá. Y cuando bajé del ascensor, ¡qué alboroto! Al final del pasillo había dos mujeres jóvenes, supongo que de 20 y tantos o 30 y tantos. Llevaban puesta la ropa interior con una botella de whisky en la mano, muy borrachas, y ambas con anillos de boda. Claro, solo se estaban divirtiendo. Eso es pecado. Intentaban bajar descalzas, sin medias. Solo la ropa interior con una botella de whisky en la mano, con la vista nublada. Y hombres intentando salir de las habitaciones, tropezando con ellas intentando atraparlas así, tan borrachas que apenas podían levantarse. Y pensé, qué vergüenza. Pero a eso le llamamos en Estados Unidos un pequeño momento de recreación. Quizás un papá en casa cuidando al bebé. No solo a las mujeres, también a los hombres. El pecado es pecado, no me importa dónde esté. Es pecado, y está mal, y nosotros, una nación cristiana, visitamos a nuestros vecinos de esa manera, con nuestras logias y demás, y continuamos con semejante desgracia. 27 Y me detuve. Un joven se tambaleó, se golpeó la cabeza contra el otro lado y cayó al suelo, pero se apartó y empezó a decir todo tipo de cosas malas. Y estas jóvenes se acercaron y se detuvieron. Me aparté un poco para observar. Y estas jóvenes se detuvieron justo frente a mí. Cada una tomó un trago de la botella, se agachó, se subió la faldita, levantó el pie y gritó, ¡guau! Esto es vida. Salí del suelo y las tomé de la mano. Dije, disculpen, esto no es vida, esto es muerte. La Biblia dice, la que vive en placeres, viviendo está muerta.
Y hay demasiado de ese tipo de comportamiento en nuestras iglesias en las naciones hoy en día, y aún así se llaman cristianas. Ese es el mayor obstáculo que ha tenido el cristianismo. No el contrabandista de la esquina. Sabemos que está marcado, pero el hipócrita que se dice cristiano y vive en la iglesia con esa vida demuestra que nunca ha conocido al Señor Jesús. De lo contrario, no lo haría. Ese tipo de vida es horrible. Esa no puede ser la clase de vida de la que hablaba David. 1 Timoteo 5, 6, pero la que se entrega a los placeres, viviendo está muerta. 28 Algunos piensan que ganar dinero es así. Así es la vida. Ganar mucho dinero. Y después de un tiempo lo perderás, tomarás una pistola y te volarás la tapa de los sesos. Eso no puede ser vida. Eso es muerte. Algunos creen que su alegría juvenil, sus salidas, sus bailes y demás, sus bromas, sus alborotos, su inmoralidad, a la mañana siguiente con dolor de cabeza y angustia, ha destruido hogares. Eso no es vida. Eso es muerte disfrazada. Eso es el lobo con piel de oveja. Eso no puede ser vida. Eso es muerte. Y el mundo se engaña con esas cosas. Pero la pregunta es, hermano, hermana, esta noche, ¿qué lleva a hombres y mujeres a hacer eso si están mentalmente sanos? ¿Qué los lleva a hacer eso? ¿Qué les hace desear beber whisky? ¿Qué lleva al pueblo estadounidense a fumar cigarrillos, cuando el Reader's Digest dice que 133.000 están condenados este año por fumar cigarrillos? Pero lo hacen de todos modos. El cáncer se descontrola, artículos. Cáncer a montones. Y cada día venden más cigarrillos. Compra un cartón de cáncer, un frasco de tuberculosis. Y buscan y chupan esas cosas por placer. Algo anda mal. ¿Qué es? No pueden evitarlo, dicen. Si el diablo no puede confundirte con algo de eso, entonces te tomará e intentará que te unas a una iglesia para alejarte de ella, y estarás igual de mal si intentas esconderte bajo alguna iglesia, credo o denominación. Eso está mal. Pero, ¿qué impulsa a un hombre a hacerlo en primer lugar? Es porque cuando Dios creó al hombre, lo creó así. Lo creó para tener sed. Hay un pequeño lugar en el corazón que nada puede llenar excepto Dios. Y los hombres tienen sed de algo, y esa verdadera sed es de Dios. Y nadie tiene derecho a intentar saciar esa santa sed entregándosela al diablo por las cosas del mundo. No tienes derecho a intentar ocultar esa sed uniéndote a una iglesia. Dios es lo único que la saciará. Dios, el Espíritu Santo, es lo único que puede saciar esa sed. Jesús dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y es Dios intentando llegar al corazón humano. Y el diablo intenta saciarlo dejándolos beber hasta morir, o correr hasta morir, o hacer cualquier otra cosa. Pero Dios creó al hombre para tener esa sed santa. Y si no aceptas a Dios, entonces tendrás que aceptar algo más para apaciguar ese llamado. Eso es lo que hace al hombre así. Mateo 5, 6 Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. 30 Dios lo creó para ser rey. Dios quiere sentarse en el trono de tu corazón. No tienes derecho a dejar que el diablo ponga en ti lo que él ha creado. No tienes derecho a intentar satisfacer, y déjame decirte esto, no hay nada que lo satisfaga excepto Dios. Puedes hacer lo que quieras, emborracharte hasta perder el control, pero nunca estarás satisfecho hasta que Cristo ocupe su lugar en el corazón humano. Eso lo resuelve todo. Entonces entra la fe. Mucha gente ve grandes iglesias, grandes denominaciones, el mundo intelectual. Miran a su alrededor, solo lo que ven con sus ojos. Hace un tiempo, estuve desayunando con Billy Graham en Louisville. Tomó la Biblia y dijo, este es el modelo de Dios. Dijo, iré a la ciudad y haré un avivamiento. Tendré 20.000 conversos en 6 semanas. Dijo, si vuelvo dentro de un año, no he conseguido 20 de los 20.000. Y luego añadió, Pablo fue a una ciudad y consiguió un converso, y al año siguiente volvió y consiguió 20. Dijo, Billy, hablando con un grupo de predicadores, unos 300, dijo, son predicadores perezosos, que se sientan con los pies sobre el escritorio y no salen a visitar a la gente. Dijo, por eso no se quedan. Y pensé, señor Graham, mi querido hermano, un hombre ante quien me quito el sombrero como valiente soldado de Dios. Sí. Pero Pablo tenía algo diferente. Pablo no salía a visitarlos después de sus conversos, porque dejó la ciudad y regresó con ese converso. Pero lo que le hizo a ese converso fue guiarlo hacia algo que le encendió el alma. No el predicador perezoso. Si tuviera lo mismo, no sería tan perezoso. Estaría en marcha por Cristo, con algo ardiente en su corazón que no lo dejaría estar quieto. Simplemente los llevamos a sus intelectuales.
32 En el jardín del Edén, el diablo eligió la cabeza de un hombre. Dios tomó su corazón. El diablo intenta mostrarle lo que puede ver con sus ojos. Dios, en su corazón, le hace creer por fe cosas que no puede ver. Porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Mira, el hombre quiere ver un lugar grande, algo grandioso con un efecto psicológico. Dios no está en la psicología. No trabaja con las facultades mentales. Nunca podrás razonar sobre Dios. Crees en Dios por fe. Hebreos 11:1 es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. 33 Hablando en un desayuno esta mañana, dije que la razón por la que los hombres se unen a las iglesias y se inscriben en ellas es porque intentan eludir el nuevo nacimiento. No lo quieren. Algunos teólogos hoy en día descubren lo que llaman el nuevo nacimiento. Estrechar manos, inscribir el nombre en un papel y creer en una declaración de credos. Pero el nuevo nacimiento es, morir y nacer de nuevo, una nueva criatura en Cristo. Cualquiera sabe que cuando nace un bebé, no me importa si nace en el suelo de un granero, en un cobertizo de paja o en una habitación de hospital decorada, es un desastre. No me importa dónde nazca. ¿Pero qué es? Es un desastre, pero trae vida. Y eso es lo que necesitamos hoy. Un nacimiento espiritual. Es un desastre, pero trae vida. Vida cristiana, vida nueva, esa vida de sacrificio. 34 Algunos dicen, yo no pertenecería a una de esas iglesias del evangelio completo. Lloran, gritan, agitan las manos y cosas así. Está bien. Puede que actúen raro, pero nacieron. Puede que tengan un aspecto desastroso, pero tienen vida. Eso es lo importante, mientras tengas vida. Pregúntale a uno de ellos si está satisfecho. Observa cómo actúa, los lugares que frecuenta. Reconoces al ave por sus hábitos. Un cuervo y una paloma no podrían tener compañerismo. Su dieta es diferente. Y un cristiano no puede mezclarse con el mundo. Un cuervo es un hipócrita. Un hipócrita es un engañador. Un cuervo puede sentarse sobre un cadáver y comer todo el día, y volar a un trigal y comer trigo con las palomas. Pero la paloma puede comer trigo, pero no puede comer el cadáver. ¿Por qué? No tiene hiel. No podría digerirla. Y así es con un cristiano. Se le quita la amargura. No podía digerir el mundo. Pero un hipócrita puede vivir en pecado todo el día, y entrar a la iglesia de noche y gritar como los demás. Eso es un hipócrita. 35 Ahora, cuando naces de nuevo, no tienes que ser hipócrita. Eres una nueva criatura. La hiel de amargura, el deseo del mundo, te es quitado. Tu misericordia es mejor que la vida, porque anhelo ver tu poder como lo he visto en tu santuario. Mi alma tiene sed de ti como tierra seca donde no hay agua. David era pastor. Era leñador. Conocía la actividad de la fauna silvestre. Ahora bien, puede que tengamos algunos hermanos cazadores aquí. Yo soy cazador. Y ahora, allá en África, tienen ciervos, corzos. Ahora, cuando tienen perros salvajes, aquí los tenemos llamados lobos. Los ciervos suelen alimentarse en manada, y siempre hay un vigilante de guardia, vigilando. Verás, normalmente salen y se mantienen alerta. Y normalmente, es una cierva. Está vigilando a sus crías. Salmo 63:1 Salmo de David, cuando estaba en el desierto de Judá. Oh Dios, tú eres mi Dios. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. Salmo 63:2 Para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Salmo 63:3 Porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. 36 Si algunas de nuestras madres estadounidenses se mantuvieran alerta con sus hijas como la cierva madre con su cervatillo, no tendríamos tanta delincuencia juvenil. Entonces se dan cuenta, los perros salvajes persiguen a este ciervo, y se equivocan con mucha facilidad. El líder de la manada se equivoca con mucha facilidad, observando dónde están los ciervos. Y si logran identificar a un ciervo, hasta que esté tan interesado en lo que hace, que nunca notará que el perro se acerca, porque el perro es astuto, se enfrentará al viento en la cara, o al lobo. Se equivoca con mucha facilidad. ¿Cuántas veces los he visto hacerlo? Y se equivocan con mucha facilidad, mientras observan. Y después de un rato, esa pequeña cierva, con sus sentidos, comienza a decir que hay problemas cerca. Sin embargo, no puede oler al perro, ni verlo. Pero sabe que algo anda mal. Porque es una cierva, y sabe dónde está el peligro. 37 Y nadie ha caído en pecado deliberadamente sin que Dios le haya advertido primero.
algo te lo dirá. Y esta noche hay muchas jovencitas escuchando, y el lobo se les acerca. ¿Sabes? Tienen lo que llaman el silbido del lobo. Un silbido del lobo. Y les silban a estas jovencitas. Y salen a la calle y se ponen ropa que no les sienta bien a una jovencita. Y vergüenza deberían tener las madres que las dejan hacerlo. Hablemos del analfabetismo de Kentucky, de donde yo vengo. Algunas de esas viejas mamás de allá, si dejas que su hija salga y haga eso, la golpea de un lado a otro con un barril. Es cierto. Pero, ¿crees que es popular? Aprendes a bailar claqué, y a hacer todas estas cositas, y le pones la ropa así y luego queda en desgracia, tú tienes la culpa. Es exactamente así. Lo que necesitamos esta noche son mamás a la antigua usanza como las que teníamos en Estados Unidos. Necesitamos padres y madres piadosos y rezosos, que lleven a sus hijos ante Dios en lugar de un espectáculo de Elvis Presley o algo así. Que les sirven a las chicas para que se den la vuelta. Se creen lindas. Cariño, si tan solo te dieras cuenta de que eso es un perro del infierno. Así es. 39 Algunos de ustedes, jóvenes, una pequeña Jezabel maquillada, creen que es linda. Puede que lo parezca por fuera. Deberían verla cuando se lave la cara. Puede que no piensen tanto en ella. Tal vez tenga un corazón tan negro como las paredes sucias del infierno. No se dan cuenta, ahora, no miren eso. Eso es viejo y pasará. Busquen algo real y genuino. Vean si esa chica ha nacido de nuevo. Si no es salva, entonces no tengan nada que ver con ella. Y ustedes, lo mismo con un joven. El problema de nuestras filas cristianas hoy en día es que se están desmoronando, y los matrimonios mixtos, y es un desastre tal que no hay nada que pueda arreglarlos. Estamos madurando para el juicio. Dios limpiará todo esto una de estas noches con una bomba atómica. Y sus nombres están escritos en Rusia ahora. Y todo el mundo tiembla y se pregunta qué pasa. El lobo se está descuidando. Hemos coqueteado demasiado con el resto del mundo, con las cosas del mundo. 40 Ahora, lo siguiente que sabemos es que esta pequeña cierva no debería haberse alejado del rebaño donde tenía protección, lejos de la iglesia donde podía, el Espíritu Santo, a través de la predicación de la palabra. Somos lavados por el agua de la palabra. Y luego, si se escapan y empiezan a quedarse en casa sin ir a la iglesia y a ver la televisión el miércoles por la noche, cuando hay una reunión de oración, entonces es cuando están en camino de irse. Cuando tus deseos se vuelven más por ver algún programa de televisión que por escuchar el Evangelio, hay algo mal en tu alma. Así es. Es cierto. Uno habla en lenguas. Otro interpreta, amén. Ahora bien, si entiendo bien las escrituras, un hombre hablando en un idioma desconocido para sí mismo, y otro interpretándolo, un hombre sin saber lo que está hablando, el otro sin saber lo que está diciendo, pero la voz nos es interpretada como un llamado de Dios. Así es. Miren hacia mí, dijo, todos los extremos, yo soy el sanador, el que da vida, la visión de la vida. Él es vida. Cuánto le agradecemos tener la oportunidad de acudir a la fuente llena de sangre extraída de las venas de Emanuel. 41 Este pequeño ciervo, para terminar, si ese lobo se lanza sobre ese pequeño ciervo, tiene 2 colmillos sangrientos. Lo agarrará justo detrás de la oreja. Lo hundirá y luego lo golpeará con fuerza. Esos grandes colmillos le cortarán el cuello. Saltará y caerá, y en pocos minutos, cubierto de perros, lobos, para desgarrarle los huesos. Así es como lo hace Satanás. Si logra acercarse lo suficiente como para envolverte ahí, los sabuesos del infierno se abalanzarán sobre ti y te destrozarán por completo. Toda tu moral y todo lo que tienes. Quedarás descolorido y profanado ante Dios. 42 Ahora bien, a veces, si el pequeño ciervo está muy atento, ve venir al perro, salta. Y cuando lo hace, el perro ve que va a fallar la oreja, la vena yugular, y la agarra por el costado. Bueno, eso es más o menos la parte media del ciervo. Los cuartos traseros son más pesados que los delanteros, pero los delanteros tienen cuello y cabeza. Así que eso es más o menos la parte media del ciervo. Lo agarra. Se sacude de un lado a otro así, y el ciervo no puede correr. Está desequilibrado y se cae. Y entonces, los perros lo cubren de nuevo. Ahora bien, si el pequeño ciervo está atento, y tan pronto como el perro lo agarra por el flanco, si se sacude rápidamente hacia un lado, o se levanta, simplemente da un salto con el trasero deslizándose y no intenta correr, simplemente salta, o salta de lado, el trozo de carne se le saldrá de la boca al perro. Entonces tiene que correr para salvar su vida. De eso habla David. ¿Has visto alguna vez un ciervo herido? Allá en el sur, los cazan con perros.
Creo que eso es malo. Pero los cazan con perros. Y cuando un ciervo está herido, si alguna vez consigue agua, vivirá. Nunca lo atraparás. Porque seguirá bebiendo agua, y se le cuajará la sangre, y no sangrará más. 43 David dijo: como el ciervo anhela la corriente de las aguas, mi alma tiene sed de ti, oh Dios. Se imaginan al pequeño ciervo con la sangre manando, corriendo, y los sabuesos detrás de él. Con su hocico arriba, olfateando por todas partes. Si tan solo pudiera oler el agua. Tengo que llegar al agua, o moriré. Una vez que llega al agua, está a salvo. Tiene que encontrar agua o morir. David dijo: como el ciervo anhela la corriente de las aguas, mi alma tiene sed de ti, oh Dios. Cuando los hombres y las mujeres llegan al punto de tener que tener a Dios o morir, llegarán al arroyo. Así es. Si estás enfermo y necesitas sanación, si te encuentras en una situación desesperada, puedo decir que hay una fuente llena de sangre extraída de las venas de Emmanuel, donde los pecadores se sumergen bajo la corriente, liberando toda su culpa y mancha. Es vida eterna conocerlo, no conocer su libro, no conocer su iglesia, no conocer su credo, sino conocerlo a Él, conocerlo como tu Salvador personal, el que te llena del Espíritu Santo. Te llena de vida para seguir adelante. Esa es la vida de la que hablaba David. Mis labios te alabarán, porque tu misericordia es mejor para mí que la vida. Mis labios te alabarán. Salmo 42, 1 al músico principal, masquil, para los hijos de Coré. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Salmo 63, 3 porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Inclinemos nuestros rostros un momento. Siento que el mensaje de hace un momento me interrumpió, diciendo que este es el momento. Vamos a orar. Me pregunto cuántos aquí quisieran ser recordados en oración ahora mismo, si levantaran las manos y dijeran: recuérdenme, hermano Branham, ante Dios. Que Dios los bendiga. ¡Qué bueno! Que Dios los bendiga. ¿Cuántos aquí, que no son cristianos, quisieran tener comunión con Cristo? Quizás se hayan unido a alguna iglesia. Quizás incluso hayan sido sumergidos en agua. Pero, aún así, saben que esa sed y hambre de Dios no está en su corazón, pero les gustaría tenerla ahí. Podrían simplemente levantar las manos y decir: recuérdenme, hermano Branham. Oren por mí esta noche. Que Dios la bendiga, señora. Que Dios la bendiga, señor. Que Dios la bendiga, señora. Qué bueno. Que Dios la bendiga. Está bien. 45 Hay alguien que se ha descarriado aquí. Sí, allá atrás, hermana, que Dios la bendiga. Hay alguien que se ha descarriado aquí que diga: hermano Branham, me he desviado. No quiero pensar que fui un hipócrita, hermano Branham, pero realmente no estoy viviendo donde debería. Si saliera de este edificio esta noche y volviera a casa, y sintiera que mi corazón se agita un poco, llamaría al médico, y él vendría y diría: es un infarto. Ella se está muriendo. Él se está muriendo. Podría ser así. Hermano Branham, no quiero que suceda así. Todavía no estoy listo para ir. No he orado con Dios. Quiero acercarme un poco más. Levantarían las manos y dirían: Dios, acuérdate de mí. Que Dios la bendiga. Eso es bueno. Manos por todas partes. 46 Voy a pedirle al pianista o al organista, quien sea, que se acerque al órgano un momento, o al piano, uno. Y voy a orar. ¿Hay alguien aquí que realmente, que viva con Dios, pero que quisiera tener un acercamiento más profundo con Él, que simplemente diga: Señor, acuérdate de mí? Mi alma tiene sed, oh Señor. Tengo tanta sed que no sé qué hacer, Señor. Ayúdame. Estoy desesperadamente necesitado. Quiero que vengas. Hay una fuente llena de sangre, sacada de las venas de Emmanuel. Ninguna otra fuente, donde los pecadores se sumergen bajo la corriente, pierden todas sus manchas de culpa. Un ladrón moribundo se regocijó al ver esa fuente en su día. Que allí yo, aunque vil como él, lave todos mis pecados. 47 Mantengamos la cabeza inclinada un momento mientras la música suena dulcemente. Un anciano soldado agonizaba en el campo un día. Otro cristiano se acercó a él y le dijo: te estás muriendo, amigo. Dijo: lo sé. Dijo: ¿eres cristiano? Dijo: lo fui. Él preguntó: ¿qué pasó? Dijo: no lo sé. Dijo: me alejé de Juan 3, 16, pero nunca se me alejó. Eso es, hermano, si alguna vez has probado la bondad del Señor, nunca te abandonará. Puedes desviarte, pero nunca te abandonará. Señor, ten misericordia de nosotros.
Sin duda, esta será la última vez que algunos de nosotros, Señor, nos veremos en esta tierra. Hay quienes están aquí esta noche, a quienes no volveré a ver hasta que este sermón se reproduzca en la gran grabadora de Dios en el día del juicio, y se muestre la gran película, y habrá manos en alto. Señor, serán testigos de que creyeron en ti y te desean. Ahora bien, tú has dicho, al que viene a mí, no le echo fuera. El que oye mis palabras y cree en el que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a juicio, sino que ha pasado de muerte a vida. Sé, Señor, que nadie podría haber levantado la mano sin que tú lo vieras. Y rompieron toda regla científica al levantar la mano. Porque según la ciencia, se supone que deben colgar las manos, pero había un espíritu a su lado. El Espíritu Santo les dijo, levanta la mano. Y levantaron la mano, rompiendo la regla científica. ¿Por qué? Hay una vida dentro de ellos que se ha decidido por el Creador y han levantado la mano. Recíbelos, Padre Dios. Y también está escrito, Juan 5, 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 6, 37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera.